En 1934, una familia recibió una carta sin remitente. Describía con total frialdad lo que le había pasado a su hija de 10 años, desaparecida 6 años antes. El hombre que la escribió no la mandó por remordimiento, la mandó porque no soportaba que culparan a otro por lo que él había hecho. Buen día, malas personas. Estamos en un nuevo capítulo de No era buena persona. Quedé con la duda de qué le hizo a la niña. Sí, Este intrigada estoy. Estamos en un caso de los más perturbadores que me ha tocado a mí estudiar, ver, escuchar, leer. Y este fue un caso sugerido por una de las personas que nos escuchan. Sí, por el señor Domínguez en Spotify. Démosle, Así igual, que pues, la se última recomienda, se semana. recomienda a discreción si usted es muy pequeño. Ojalá que... Sabemos que no Sálteselo. escuchan personas jóvenes, pero ojalá que por lo menos sean mayores de edad, porque sí se relatan varias cosas bastante fuertes en este capítulo. Ya, todos los capítulos, los últimos capítulos hemos dicho lo mismo. Ya, Todos han sido fuertes, así que démosle. veamos si lo supera. No se preocupe. Y si quieren seguir escuchándonos, este caso es muy indignante. Así que los invitamos a indignarse con nosotros. Escuchemos. Escuchemos primero. Bueno. Su nombre de nacimiento era Hamilton Howard Fish. Su padre tenía 73 años cuando Albert nació. 43 años más que su madre. Un montón. 43 años. Sí. Y por la edad que tenía esta persona, su padre, falleció de un infarto cuando Albert tenía apenas 5 años. O sea, porque el caballero ya estaba llegando a los 80. O sea, muerte casi que natural en esos años. Recuerden del año que estamos hablando. 1870. Antiguo. Sí. Su madre se quedó sola y tenía 4 hijos. Y como no tenía dinero, y además, acá un detalle muy importante para partir, su familia tenía un historial largo de enfermedades mentales. Su madre escuchaba voces y tenía alucinaciones. Uno de sus hermanos estaba diagnosticado como demente, el diagnóstico de la época. No sé cuál será el diagnóstico al día de hoy. Pero en ese momento era demente. ¿Cómo era el estupidez? Estupidez. Idiotez. Sí, Idiotes. Ese era el diagnóstico de la época. de la época. Pero otro de sus hermanos era alcohólico crónico y tenía 2 tíos que habían estado internados en instituciones psiquiátricas. Ya. La brígido. familia de oro teníamos. Sí. Todos Bueno, tenían locos problemas. Adams. Y además, Chicos. sumado a esto, su madre no tenía muchos recursos económicos una vez que quedó viuda, así que mandó a Albert a un orfanato, también en la misma ciudad en Washington, D.C. Mm. Tenía solo 5 años cuando llegó a vivir al orfanato. Y en ese orfanato pasó los 4 siguientes años de su vida, o sea, de los 5 a los 9 años. Los cuidadores azotaban a los niños regularmente con látigos y varas de madera. No es tan extraño. Yo igual he ¿A escuchado... quién no le ha pasado? No en la época de nosotros, pero sí en la época de nuestros papás, que estamos Sí. hablando de que ellos habrán estudiado como en los años 60, Sí. 60, Y 70. ambos padres de nosotras nos decían que les pegaban varillazos, que se levantaba así como con la altura de un dedo en las manos cuando les pegaban Era el colegio. en el colegio. Es que antes era común, sí, es cierto. De hecho, yo diría que incluso hasta una generación anterior a la mía, yo recuerdo que a mi hermano, que es 2 años mayor que yo, o sea, 37, les tiraban las patillas en el colegio. O les pegaban con reglas. Claro. Y estamos hablando de Pero igual 2000. estamos dando como contexto de cuál era la Que en ese situación que él tiempo era vivía. bastante normal la violencia. Bueno, los otros niños que estaban en el orfanato los molestaban a él constantemente y le tenían un apodo que le decían ham and eggs. O sea, le decían huevos con tocino, jamón, con claro. jamón. Porque su nombre real era Hamilton. Ya. Pero a quien no le pusieron un apodo cuando era niño. Sí. Sí. No vamos a justificar un Pero así le asesinato, decían, un así le asesinato decían, por el bullying. Pero algo que él descubrió estando en el orfanato fue que cada vez que a él lo golpeaban tenía una erección. El dolor físico le producía placer sexual. Ya, pero eso, A los 9 años.
Sí, o sea, Eso tiene un nombre. O sea, entre los 5 y los 9 lo descubrió porque Sí, fue lo la época que descubrió. estuvo en el orfanato. Pero eso es ser masoquista en el fondo. ¿Sí? Sí, Yo po. no sabía. que el El dolor. masoquismo es que Sí, el dolor te produce placer. Ah, Ahora, está muy asociado a lo sexual también. claro. Bueno, Albert empezó a provocar situaciones para que lo golpearan. Y cuando no lo golpeaban a él, observaba cómo golpeaban a otras personas y eso también le producía placer. wow. Poco después comenzó a golpearse solo. Todo esto está en el informe del orfanato. Qué locura. Sí. Ya, Qué pero crazy. tenemos entonces ya un síntoma clarísimo, ¿cierto? Sí. Es masoquista, o sea, dolor, placer, asociado. Sí. Sí. Bueno, Albert salió a los 9 años, como ya habíamos dicho, porque su madre empezó a tener un trabajo y lo fue a buscar de vuelta del orfanato, lo llevó a su casa. Y ahí en ese momento fue que cambió su nombre de Hamilton a Albert, supuestamente en honor a un hermano de él que había fallecido, que se llamaba Albert, pero también era como para que le dejaran de decir el apodo que le habían puesto en el orfanato. El- Estaba traumado. sí. Bueno, a los 12 años tuvo su primera experiencia sexual con un hijo de un telegrafista que era varios años mayor que él. Y a partir de ese momento todo comenzó a escalar, porque ya empezó a tener una vida sexual activa. ¿Qué pasó? Comenzó a visitar piscinas y baños públicos para observar a jóvenes desnudos. Convengamos acá que su primera relación sexual que comentaste fue un abuso. Porque tenía 12 años, o sea, Sí. no. Y la otra persona era, dijiste, Varios años mayor. mayor. Y aunque no, y aunque fuera, o sea, tiene menos de 14 años, es un niño. No. La primera fue un abuso. Bueno, otra cosa que comenzó a hacer fue que comenzó a olfatear los olores y a escuchar los sonidos mientras otras personas estaban sentadas en las tazas de los baños. Y eso lo excitaba. ¿Cómo? Repítelo. Sonidos. Iba a baños públicos ¿Ya? y se ponía al lado a escuchar cuando la persona estaba defecando y eso lo excitaba. Wow. Es raro. Y no solo Es eso, raro, sí. no solo eso, sino que luego de eso comenzó a comerse el excremento de las otras personas y a beber la orina. Ah, pero qué asco. Qué interesante el caso. Interesante ¿Esto porque tiene algún patrón? O sea, ¿hay gente que hace esto? ¿O esto es Sí, muy particular? sí, O tiene sea, nombre. ¿tiene nombre Sí. la Por enfermedad? ejemplo, acá No hay sé. una que se llama el coprofagia, es cuando a las personas les gusta comer carne o carne, perdón. Eso fue chuta, que soy digo, no. coprofágico. No. Comen caca. Sí, eso. Tiene un nombre, se llama coprofagia. Sí, Sí, existe. y también pero- hay otro diagnóstico de gente que consume orina. Claro, Ya. sí. Pero lo curioso acá es que estamos hablando de diferentes síntomas, porque la persona que suele hacer eso tiene ese síntoma, pero además ya es masoquista, se excita con el dolor, ahora también suma la coprofagia, es extraño, Sí. es una persona... ¿Se acuerdan que en todos los casos anteriores yo siempre hago esta diferenciación? Desde chicos se ven las características de un posible psicópata o un Sí. posible... Ya, aquí desde pequeño estáis viendo que hay Muchas cosas extrañas. características. Veamos cómo avanza esta historia. Además de esto, características. le mandaba cartas a mujeres sin el consentimiento de la mujer, donde le decía cosas como: nunca más vas a tener que limpiarte el trasero cuando vayas al baño porque yo voy a recibir todo tu excremento y tu orina y te voy a limpiar con mi boca. Romántico. Enamorada. Por favor, quédate conmigo, le digo. Sí, y siempre la otra persona no había consentimiento, entonces le gustaba la idea de cómo iba a reaccionar esa persona al leer eso. ¿Sabes qué es lo interesante? Sorry que te interrumpa tanto. No, está pero perfecto. Está Porque súper este caso interesante es- que para él, ¿te has dado cuenta que los hombres, sobre todo más jóvenes, en la calle le gritan a las mujeres, les dicen cosas, y uno Sí. tiene esta sensación como de ¿por qué ese hombre piensa que eso le va a llamar la atención a esa mujer? Como que Sí. le digan un piropo en la calle. Toda la vida me he cuestionado eso. Ya, para él es como lo mismo, pero desde una situación súper enferma, que es el comer excremento. Como que
tengo la sensación de que es como un niño que se está desarrollando de manera normal, pero desviada al mismo tiempo. Sí. Como le pasan las cosas de los adolescentes, pero de una manera súper desviada. Porque lo mismo me pasó respecto, y por eso lo digo ahora, respecto del tema de los golpes. Como el tema de los golpes es básicamente la masturbación para un joven normal. Él se excita con los golpes, por lo tanto es como que estuviese generando eso que le pasa a los chicos en la época adolescente. Entonces es como que tiene un desarrollo evolutivo, biológico, natural, pero mental como súper desviado. Es súper curioso como el desarrollo que tiene este caso. Eso quería acotar. Sí. Mira, no lo había pensado de esa forma. Yo simplemente dije, pinche pendejo enfermo. Que es lo que todos están Todos están pensando. pensando, sí. Pero está bien, tomo el punto. Bueno, a los 12 años también se masturbaba compulsivamente mientras se golpeaba la espalda y el trasero con una paleta de madera a la que le había puesto clavitos como tachuelitas. Se autoinfligía dolor de todas las formas posibles. Wow. O sea, además de eso se cortaba el cuerpo, o sea, le gustaba mucho sentir dolor. Y se frotaba los genitales con una rosa con espinas y luego se comía los pétalos de la rosa. Wow. Qué folclórico, qué simbólico, ¿no? Sí. Sí. Se azotaba también con un látigo. Cuando se azotaba con el látigo, lo que él decía era de que él sabía que hacía cosas malas, entonces como esto de darse latigazos lo asociaba un poco como a la religión, que era como con esto voy a pagar el pecado de las cosas que estoy haciendo. Claro. Esos Suena eran muy religioso. los azotes. Ahora, igual puede haber, la religión puede haber sido, sobre todo en esa época, que la religión era mucho más dura, una manera de justificar el buscar dolor. Sí. Porque ahí encontraba una manera de que fuese aceptado socialmente que él se golpeara. Sí. Ujú. Sí. Pero algo muy complejo que comenzó a hacer fue que comenzó a introducirse agujas en el cuerpo, tanto en la pelvis como en el escroto. Intentó atravesar sus testículos con agujas de marinero, pero dijo que aquello le resultó ya demasiado doloroso. Las agujas de marinero yo las busqué, son unas agujas así Grande y como curva. curvas, sí. ¿Por qué conocen las agujas de marinero? Porque es como la de los sacos. Es como para tejer cosas muy gruesas. Como las velas de los Sí, po. barcos. Sí, tela muy gruesa. Es Yo las tuve que googlear. Es una aguja Sí, yo no. grande, puntuda y termina así, po. Entonces, como son telas muy gruesas, tú al tiro con pasarla ya va dando como la vuelta. Me lo estoy imaginando todo, entonces me duele el relato. Ya, todavía estamos en la adolescencia acá, mira, imagínate. sí. Bueno, a los 20 años se mudó a Nueva York y trabajó como pintor, pero no pintor artista, como pintor de casas, pintor... Maestro pintor. Sí, le dicen como brocha gorda, o así le decía mi mamá. No sé cuál será el nombre, pero es pintor de aclaración, de ese tipo de pintura. Ese trabajo le daba acceso a edificios vacíos y en esos edificios vacíos atraía a menores de edad. Confesó que después, que por esos años comenzó a violar niños, que los llevaba a esos lugares. Principalmente por esa época prefería niños como afrodescendientes o de familias muy pobres. Son más vulnerables, Sí. o sea, más fáciles de captar. Sí. También comenzó en ese tiempo él a prostituirse, pero no porque tenía una necesidad económica, sino porque necesitaba experimentar cosas nuevas. Y también eso le daba tener acceso como a distintos, principalmente como hombres, que fueran tanto jóvenes como distintos. Quería experimentar lo más posible a nivel sexual. Siempre desde la homosexualidad, Hasta ese momento sí. no estaba con mujeres Sí, asociadas. sí. No, al estuvo tema. con niñas que violó en ese tiempo, Ya. que confesó. Ojo que aquí ya hay un delito hacia Sí, terceros, porque sí. antes siempre fue hacia él. Sí. En 1898 su madre comenzó a notar que se acercaba demasiado a menores de edad y trató de convencerlo de que buscara una novia. Y así fue como conoció a Anna Mary Collins, con quien se casó y tuvo 6 hijos. Brutal. Raro, igual, ¿o no? po, sí. ¿Por qué aceptó si no le gustaban las mujeres? No, pero es que su mamá le dijo, oye, ya es momento de casarse, igual, en la época en la que estamos hablando, Sí. no es hoy en día. Sí. Pero tuvo 6 hijos además, o sea, Sí. igual. Ojo mantuvo acá, una un dato relación. importante, que sus hijos dijeron años después que él nunca fue un mal padre en el sentido como convencional, como que nunca los golpeó ni tampoco abusó sexualmente de ellos. Pero
los incluía en unos juegos un poco perturbadores diseñados para que lo lastimaran a él. O sea, él nunca lastimó a sus hijos, pero sí le gustaba que sus hijos lo maltrataran a él. Claro, Que a él le generaba placer, po. Le gustaba el dolor. Una de sus nietas declaró en el juicio, más adelante, dice, lo voy a leer para que no se tergiverse nada. Dice, yo tenía 12 años, nos hacía jugar a adivinar números. Se desvestía completamente dejándose solo unos calzoncillos marrones. Se ponía en 4 patas en el centro de la habitación. Nos daba un bastón y debíamos sentarnos en su espalda. Con los dedos tenían que pensar un número y si él no adivinaba, que era lo que generalmente ocurría, le golpeaban la cantidad de veces de la cifra que no adivinó. Yeah. Ese era el juego con el abuelo. Está bueno, lo dejamos ahí para que lo practiquen. Otro juego que con el abuelo, pero nunca los golpeaba. Con el abuelo, con sus parejas. Nunca golpeaba a la nieta, nunca la golpeó, pero sí hacía que la nieta lo golpeara a él. Otro juego le decían el saco de papas, que era que también él estaba desnudo. Raro igual eso, pero bueno. Supongamos que hacía calor. Decía que se hacía que se subieran a los hombros y se deslizaban por la espalda donde la arañaban con las uñas. Y cuando el juego terminaba, él terminaba con la espalda completamente roja. Ya, le gustaba el dolor, lo tenemos claro. Sí. Lo bueno es que no le hacía nada a los niños. O sea, a los nietos. A los familiares al menos. Sí había hecho cosas con niños. Claro. Sí, bueno, en un momento en 1903 fue arrestado, pero no por violación, no por abuso, no, sino que fue arrestado por malversación de dineros. Y tuvo un tiempo en la cárcel y ahí se dice que después de que salió de la cárcel y ahí ya estaba completamente desequilibrado. Bueno, hubo un momento, estuvo casado, después su esposa se fue con otro, después como que la esposa volvió y tenía al amante viviendo como escondido en la casa y finalmente Albert se hizo cargo de los hijos. Es un dato importante, por eso se fue buen padre. Pero comenzó a escalar su locura, empezó a decir de que escuchaba voces. Ojo que a la mamá igual escuchaba voces. Entonces puede haber sido una enfermedad no diagnosticada. Genética. No lo sé. Bueno, escuchaba voces. Escuchar la voz de Juan el Apóstol y también a veces directamente de Dios. Decía que esas voces a veces le ordenaban matar niños. Es como un clásico eso, ¿no? Un poco de la esquizofrenia, como que escuchan a Dios o cosas como que tienen que ver con Dios. ¿Como los delirios mesiánicos? Sí, ¿o no? Como que... ¿Qué es un clásico? Pero que las personas, no, que las personas con tipo esquizofrenia o cosas similares tengan delirios con cosas cristianas, así como con divinas, cosas divinas, claro, con cosas divinas. Sí, es un tipo recurrente de alucinación. Sí. Escuchar a Dios, escuchar a un apóstol, escuchar a la Virgen. Sí, purísimo. Sí. Bueno, y además de escuchar voces, uno de sus hijos contó de que su papá comenzó en la noche tomaba una alfombra, se envolvía en la alfombra en la sala de estar y dormía ahí, envuelto en la alfombra. Un lulo. Sí. Y también en las noches corría detrás de un gato negro que solo él podía ver. Qué interesante el caso. Sí. Porque tiene todos los síntomas, no sé si todos, pero tiene muchos síntomas en la infancia de una persona que podría desarrollarse como un psicópata con muchas características. Después hace una vida, comete muchos delitos, pero después pasa a tener una vida pseudo normal, como una familia. Sí. Claramente había una predisposición genética a enfermedades mentales. O sea, claramente, porque probablemente lo que le pasó en la cárcel generó que todas estas cosas, o sea, fueron las condiciones para que muchas de estas cosas se desarrollaran. Sí. Y ahora estamos hablando de que sale a perseguir gatos en la calle, que no existe. Sí. O sea, como que hasta qué punto es malo o estaba enfermo, como que yo ya estoy pensando en eso, como... Ya, démosle. Ya, bueno, además un día uno de sus hijos lo descubrió masturbándose mientras se golpeaba él mismo con un palo de madera, o sea, como con clavitos. O sea, ya debe haber sido complejo encontrar a tu papá masturbándose. Súmale a eso que mientras se masturbaba tu papá, se pegaba en las nalgas con un palo, con clavos. Y además, en ese momento, él continuaba metiéndose agujas en el cuerpo. De hecho, años después, cuando le hicieron una radiografía, le encontraron 27 agujas clavadas cerca de sus órganos sexuales.
Chuta, bueno, ya es más claro que es masoquista. O sea, de hecho, probablemente es sadomasoquista. No, porque Claro. el masoquista es el que tiene excitación con el dolor y el sado es el que, o sea, el sadismo es el que disfruta haciendo dolor, generando dolor a otro. Se excita Ya. generando dolor a otro. O sea, aquí él igual tenía como cierto placer de golpearse, además de Masoquista. recibir el... Era masoquista porque él recibía dolor y eso le excitaba. Ya, pero La ¿y de pregunta golpear a ¿es otros? sadomasoquista? Ah, Yo ya, tengo la impresión que sí. ¿Por qué? Por el tema de las violaciones a niños. Pues yo me imagino que eso claro. era lo que lo excitaba a él. Y ahí le está generando un daño a alguien. Sí, Ahora, esto puede no ser. Puede que le genere otra cosa, pero me da la impresión de que sí. Bueno, el 15 de julio de 1924, en Staten Island, un niño de 8 años llamado Francis McDonnell salió a jugar cerca de su casa. La madre lo vio jugando ahí afuera, donde mis ojos te vean, pero mientras estaba ahí jugando pasó un anciano caminando por el vecindario. Decían de que era un anciano que se veía así como casi que encorvado, pequeño, de bigotes. Lo único que le llamó la atención era que estaba como murmurando para sí mismo y abría y cerraba los puños como constantemente. Pero la mamá no le prestó mucha atención y esa tarde el hermano menor de Francis volvió a entrar a la casa, pero Francis no volvió con él. Y le dijo que un hombre canoso se había llevado a Francis. Bueno, a la mañana siguiente un grupo de niños, así como tipo Boy Scout, encontró el cuerpo de Francis parcialmente cubierto con hojas y ramas en el bosque. Había sido brutalmente golpeado y estrangulado con sus propios tirantes, esto así como de cinturones. Las marcas de su cuello eran tan profundas que le habían roto la piel. Le habían quitado los pantalones y la ropa interior. Además tenía como cortes en las piernas y le faltaba parte de una pantorrilla. Ya, era sadomasoquista. O sea, sí, probablemente le buscó infligirle el dolor. dolor. Sí, acá asignaron a más de 200 oficiales, pero la investigación se estancó, no encontraron nada. El hombre gris había desaparecido, así lo comenzaron a llamar, el hombre gris. El 11 de febrero de 1927, en Brooklyn, un niño de 4 años llamado Billy Grenfrey desapareció mientras jugaba con su amigo de 3 años. Cuando le preguntaron que dónde estaba su amigo, él dijo, el coco se lo llevó. Un clásico. Sí, que en la cultura del coco es conocido como un ser ficticio, que es como... El viejo del saco. El viejo del saco, el cuco, el señor de la basura, pero eso lo encuentro mal. Bastante discriminado. Bastante discriminador. ¿Quién dijo el señor de la basura? Así lo dicen a veces en algunos lugares. ¿Alguien les dijo a usted cuando chica te va a llevar el señor de la basura? No, pero No. yo lo he escuchado. Sí. A niños Porque que el les viejo están del saco diciendo lo eso. escuchó, pero el señor de la basura. De hecho, un lugar donde yo tenía que ir por trabajo, asustaban a las niñas con la gente del aseo. Ellos qué eran los horrible. malos. Qué horrible. Ya. Y además además si lo vemos que el señor de la basura, si hablamos de las personas que recogen la basura, yo siempre digo, los de la basura somos nosotros, ellos son los que limpian. recogen nuestra basura. Claro, es como los señores que limpian. Sí. Bueno, el cuerpo de este niño nunca fue encontrado, pero años después Fish lo describió en una carta que efectivamente él lo había asesinado. Oye, espera, ¿y este es el caso del que hablamos al principio? No, aún no llegamos a ese caso. Chuta. Pero entonces, estos son los inicios, ¿cierto? Sí, estos Sí, son los pues, inicios. aquí- Hizo un niño, mató a un niño sí, primero, ahora mató a otro niño, pero nadie lo había descubierto. O sea, el primero fue el hombre gris, el segundo fue el cuco. Claro, teníamos ahí Sí, un... y nadie sabía quién era realmente. Ya. Ya, pero, y aquí sí nos acercamos a ese caso. En mayo de 1928, un joven de 18 años llamado Edward Booth publicó un anuncio en el periódico donde buscaba trabajo, porque su familia tenía necesidad económica y dijo, hago lo que sea, pero se prestaba como para labores pesadas de trabajo. 3 días después llamó una persona y, o sea, no lo llamó por teléfono, llamó a la puerta, estamos hablando de esos años. Sí. Y le dijo que era de Manhattan y que se presentó como Frank Howard, un granjero de Farmington. Era delgado, de ojos azules, con bigote y cabello gris.
decía que tenía como buenos modales, que parecía como una persona bastante decente, y le ofreció $15 semanales a Edward para que se fuera a trabajar con él. Después Edward también invitó a un amigo y él dijo, voy a ver si acepto o no. El caballero se fue, él dijo, bueno, voy a volver después. Y cuando volvió a buscar al hijo, dijo, la familia incluso lo invitó a almorzar porque, digamos, le estaban dando trabajo al hijo y era lo que ellos necesitaban. Era una familia que realmente lo necesitaba. El gran problema fue que en esa casa, además de Edward, había una niña de 10 años. Esa misma mañana, antes de llegar a la casa, Fish había pasado por una tienda y compró un cuchillo y una sierra de mano. Los guardó en un paquete marrón que dejó en un kiosco cercano a la casa. Y durante el almuerzo, cuando vio a Grace, esta niña de 10 años, cambió de plan. Ya no se iba a llevar a este joven de 18 años y quería a la niña. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el chico de 18 años era fuerte. Era bueno para el trabajo. Entonces dijo, puedo tener problemas con él, así que me voy a llevar a la niña. ¿Qué excusa ocupó? No, es que es interesante. ¿Por qué me interesa este punto? Porque la pregunta es, ¿hasta qué punto a él le gustaban los niños? Niños, quiero decir, pequeños. Era pedófilo, quiero decir. Claro. O en realidad solo lo que le sirviera y elegía a los niños porque eran más fáciles de manejar. Me da la impresión de que este dato da a entender de que en el fondo, más que le gustaran los niños, eran más fáciles de conseguir. Claro, y aparte que tenía una fijación igual por los hombres. Porque hasta ahora, por ejemplo, siento que elegir una mujer de 18 o de 20 años sigue siendo fácil para un hombre. Pero él sigue eligiendo niños o, por ejemplo, en este caso era un joven de 18 años, varón. Claro, no, pero igual ahora se fue por la niña. Sí, la fantasía sí, pero porque niña. La fantasía que tenía con un varón de esa edad era que quería cortarle sus genitales. Eso era lo que andaba buscando precisamente en ese momento. Ya hemos escuchado esto. Sí. En otros casos. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Que en el almuerzo Fitch le dijo a los padres si podía llevarse a Grace, a la niña, a una fiesta de cumpleaños de su sobrina y que la iba a traer de vuelta en la noche y que en la noche se iba a llevar al chico ya al lugar de trabajo. Los padres lo dudaron un poco, pero en realidad dijeron, mira, este hombre en realidad es como muy cortés, se ve que tiene un poco de dinero, le va a dar trabajo al hermano. Dijeron, ya, bueno, llévatela. Al salir pasaron por el kiosco y... Mal. Sí, Perdón. no. ¿Quién le entrega a su hijo? No. Pero un desconocido, ¿no? El poder del dinero igual, la necesidad. La necesidad. La necesidad. Bueno, al salir pasaron por el kiosco donde habían dejado este paquete marrón y Grace se dio cuenta de que Fish lo había dejado ahí y no era como que estaban recogiendo una basura, pero dijo ya, no pasa nada. Y ese paquete, ya sabemos, tenía la sierra, los cuchillos que iban a usarse posteriormente con ella. Fitch la llevó en tren hasta una casa abandonada que quedaba en las afueras. La zona estaba rodeada de bosque y cuando llegaron, Fitch le dijo que esperara afuera. Él subió solo al lugar, se quitó toda la ropa, sabía que si no lo hacía se iba a manchar de sangre. La llamó por la ventana y se escondió en un armario. Y cuando Grace, la niña de 10 años, entró a la habitación, lo vio completamente desnudo y comenzó a llorar. Ella trató de correr y de bajar por las escaleras, pero Fish la atrapó y la estranguló. Degolló todo su cuerpo, guardó la sangre en una lata de pintura vacía para beberla en un rato después. ¿Y qué pasó? Él después dijo que se sintió mareado después de beber la sangre de la niña. Ya lo sabemos, por el ñachi. Por el ñachi lo sabemos. Pero nunca habíamos hablado de ñachi humano. Yo pensé que era solo animal el ñachi. Probablemente genera el mismo efecto, como de adormecimiento. Sí, pero es mucho peor de sangre humana. Obvio. Sí. Ahora, los veganos no están de acuerdo contigo. Sí. Ellos dicen que es lo mismo. Es lo mismo. Oye, pero dato a la causa, ¿habrá una peor forma de matar que el ahorcamiento? Creo que no. Es como la más dura de todas. Sí, morir ¿Ves ahogado? cómo se le va la vida a la gente? Sí, durísimo. Encuentro que es brutal. Para mí el asesino que ahorca es un asesino que... Con mucha frialdad. Disfruta el dolor y sí, tiene un nivel de frialdad alto porque es mucho más fácil
creo yo, no me ha tocado matar a nadie, pero enterrar un Hasta ahora. cuchillo, un disparo, intoxicar, pero ahorcar es brutal, o sea, bueno, no sé, solo quería comentarlo porque me parece que además estábamos hablando de niños, o sea, hay un nivel ahí de frialdad Sí. demasiado grande. Bueno, durante 6 años la familia no supo nada de qué le había pasado a Grace, a pesar de que esa misma noche, cuando no llegó de vuelta, fueron a la policía. La investigación también se estancó. Arrestaron posteriormente a un hombre llamado Charles Edward Pope como sospechoso y pasó 108 días en prisión hasta que se dieron cuenta que no era realmente el culpable. Pero no es Imagínate la menor. sociedad como debe haber odiado a ese hombre. No es menor, es caleta lo que pasó. Bueno, Por eso. en 1934 salió una columna en el diario donde publicó una nota relacionada con la desaparición de la niña Grace y aseguraba que había un agente que tenía información, se había comunicado con ellos, pero todo era falso. Pero la publicación hizo algo que el detective, que se llama Detective King, quería, que hizo a propósito y que estaba seguro de que al hacer esa nota falsa, era probable que el real victimario podía aparecer. Tratar de desmentir esa nota o iba a ser una aparición. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. Fish, al leer la nota en el diario, se tentó y no soportó, obviamente, que estuvieran culpando a otra persona por algo que él mismo había hecho. Y le envió una carta a la madre de Grace. Acá tengo la carta. Se las voy a leer. Ya. Ya. Los invito a indignarse conmigo. Dice, mi querida señora Booth, en 1894, un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en un barco de vapor. Al llegar a China, se embriagó y cuando regresó al barco se había marchado. Había hambruna. La carne de cualquier tipo costaba de 1 a 3 dólares por libra. Todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimento. El trasero de un chico o una chica era la parte más dulce del cuerpo y se vendía como chuleta de ternera a precio muy alto. Me dijo tantas veces lo buena que era la carne humana que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928 la visité. Le llevé un bote de queso y fresas. Almorcé. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Fue entonces que decidí comérmela. Puse el pretexto de llevarla a una fiesta y usted dijo que sí. La llevé a una casa vacía que yo había escogido. Cuando llegamos le dije que se quedara afuera. Ella cogió flores. Yo subí y me quité mis ropas. Sabía que si no lo hacía, las habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé a la ventana y la llamé. Me oculté en un armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y tratar de correr escalera abajo. La atrapé y me dijo que se lo iba a contar a su mamá. La desnudé y me rasguñó. La estrangulé. Entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones, cocinarla y comerla. Cuán dulce y tierno fue su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba delicioso, carnoso y jugoso. No la violé, aunque podría haberlo hecho si hubiese deseado. Murió virgen. Esa fue la carta que recibió la madre de Grace. Lo bueno dentro de todo es que su madre era analfabeta y no pudo leer la carta y la madre le pidió a su hijo Edward que se la leyera, pero el hermano al darse cuenta del contenido de la carta no se la leyó a su madre y fue directamente a la policía. Qué escalofriante. Sí, humor negrísimo. Yo me reí porque me dijiste, eran alfabetas y es como, lo bueno es que eran alfabetas y algo tan malo, en una situación tan mala, es como... Es que sí. Brutal. Es que yo creo que debe bien ser ahí muy dijo duro. no leérsela. Sí. Está demasiado La señora fuerte. podría haber muerto En el momento. de un impacto. Sí. No, es demasiado Al leer fuerte. eso. La carta está demasiado fuerte. Yo Demasiado explícita. agradezco que no se la hayan leído nunca y quizás para el mismo hermano, Sí. lo brutal que debe haber sido leerla. Sí. Y para el hermano, además de que él, de cierta forma, andaba buscando trabajo, no es su culpa, obviamente. Pero ese hombre llegó a esa casa primero a buscarlo a él. Claro, pudo ser él. Pudo ser él. Claro.
Bueno, la carta contenía como unos símbolos que finalmente era que se veía que el sobre donde había sido enviado era de la Asociación de Choferes Privados de Nueva York. El detective, el que había hecho todo esto como a ¿De propósito, montaje? se reunió con con el presidente del sindicato y le explicó la situación. Y el presidente citó una reunión así como de emergencia, así como, por favor, ¿quién fue el que envió esto? Y nadie sabía nada, pero hubo un chico que admitió que se había robado varios papeles de sobres y para su uso personal. Y estaba muy avergonzado, por eso le había costado decirlo, pero después viendo la situación decidió confesar y dijo que los había abandonado, había tirado varios de estos en una pequeña habitación en una como hostal que había arrendado durante un tiempo. Y le dijo cuál era la dirección. Si eso era cierto, era muy probable que otro inquilino del lugar hubiese sido el hombre real, el que estaban buscando. Y fue a la pensión, interrogó a la dueña de la pensión, le dio el nombre que le habían dado los padres en su momento, pero dijo que nadie con ese nombre se había quedado ahí. Pero después le hizo una descripción, que era un hombre anciano, de ojos azules, delgado, y la dueña dijo, tenía muy claro quién era el hombre que andaban buscando. Y ahí le dijo que no era es Frank el nombre que le da, con el que estaba siendo buscado, sino que se llamaba Albert Fish. Y había prometido volver a mediados de diciembre a buscar un cheque que le iba a enviar uno de sus hijos a la pensión. O sea, ya no estaba ahí, pero iba a volver. Encima era mantenido. El hijo que lo vio masturbándose. Además Dijo, te "Papá, mando no, la pensión. no me hablen nunca más No, y sí te voy a mantengo". mandar dinero. Muchos hijos querrían hacer eso, ¿no? Ojo. Bueno, estaba tan obsesionado este policía que él rentó la misma habitación que había ocupado este hombre para ver si es que podía encontrar alguna otra cosa. Y efectivamente en diciembre Albert se apareció por el lugar a buscar su cheque. La dueña lo retuvo un rato, le dijo, hoy sirvas una taza de té, y le avisó al detective que ahí estaba y efectivamente lo pillaron en ese momento. Cuando lo pilló, primero sacó como un cuchillo, como con una hoja de afeitar, pero era un viejo, entonces el policía como lo tomó, lo dio vuelta y lo redujo en 3 segundos. Bueno, el anciano ese, Albert Fitch, llevaba décadas aterrorizando a niños y nunca lo habían detenido. Tenía en ese momento 64 años, pero todas las descripciones dicen que parecía que tenía por lo menos unos 80 años. Ya que incluso caminaba como con dificultad. Realmente era un viejito. Bueno, durante los interrogatorios, Fitch confesó, empezó a confesar todo, con total frialdad. Como quien habla como del clima, ¿no? Como hoy día va a estar soleado, así mismo. Dijo, ni siquiera lo tuvieron que presionar mucho. Empezó a decir todo. Cuando los reporteros, los periodistas, lo interceptaron mientras estaba siendo trasladado como entre tribunales, le preguntaron que por qué había hecho eso y él dijo, quizás porque estoy loco. Tiene un punto. Sí. Confesó también los casos que ya habíamos mencionado antes, el hombre gris, el cuco. En una carta a su abogado escribió lo siguiente, también la voy a leer, si me permite. Vamos. Llevé al niño a una casa abandonada cerca del basurero. Lo desnudé antes de reducirlo a la importancia atándolo a los pies y manos, amordazándolo con un trapo sucio que encontré en la basura. Luego quemé sus ropas. Al día siguiente volví con mis instrumentos y un látigo hecho en casa. Había cortado en uno, o sea, como con uno de mis cinturones, luego cada mitad en 6 partes, o sea, hizo un látigo artesanal. Di latigazos a su trasero desnudos hasta que la sangre se deslizó por sus piernas. Le corté las orejas y la nariz. Le rasgué la boca con de oreja a oreja. Le saqué los ojos de sus órbitas. Ya estaba muerto para ese entonces. Metí un cuchillo en su vientre para beber su sangre. Luego lo desmembré. Volví a casa llevándome mis partes favoritas, sus riñones y su trasero, para hacerlo al horno y devorarlo. Preparé un estofado con sus orejas, la nariz, pedazos de la cara y el vientre. Puse cebolla, zanahoria, nabo, apio, sal y pimienta. Estaba muy bueno.
Luego corté las nalgas en dos, al igual que su pene y su escroto, y los puse en el horno. Nunca comí un asado que estuviera ni la mitad de bueno. Su pene estaba excelente, pero su escroto era demasiado duro. No conseguí masticarlo y lo arrojé al retrete. Puede entregar esta carta a mis hijos y, si es necesario, hacerme declarar sobre ella. Podría contar los detalles como si hablara del clima para hacer fuera. Me imagino al abogado leyéndola, así como, ¿qué hago con esto? Sí. ¿Ya qué pasó? Ay, no, es que tengo otra carta, pero yo creo que ya es suficiente. Yo creo que con esto Sí. ya se tienen... Ya se entendemos cómo es el Igual ser humano. estas cartas están disponibles Están todas estas cartas disponibles. en internet, así Sí. como tú buscas Albert Sí, Fitch cartas. están sus cartas, sí. ¿En YouTube o en internet? Está Así en como- internet, también hay un libro que es del año 93, pero se los puedo dejar en la descripción cómo se llama el libro, donde ahí habla de asesinos en series, y en uno de esos casos habla de este hombre y ahí están las cartas. Oye, y estas cartas eran todas del mismo tono, siempre es la misma lógica, ¿no? Sí. Como describir de manera muy explícita lo que había hecho. Sí. Qué curioso. Bueno, Fitch confesó haber violado a más de 100 niños a lo largo de su vida y afirmó haber matado a unas 15 personas, pero en algún momento incluso insinuó que podían haber sido 400. 400 personas Sí. que mató. Sí. Nunca se supo cuál fue el número real, pero como que no se descarta que ese número haya sido real. Pero de 15 a 400 es... Igual dijo 100. 100 No, era pues más dijo- comprobable. No, pero dijo que abusó de 100. Pero, Sí, y que mató a pero 15. que mató Y después dijo, no, eran 400. Sí. Oye, no le creo nada igual a él. Pero bueno, Bueno, el 11 de marzo de 1935, en Nueva York comenzó el juicio contra él. Habían cientos de personas en la sala. La defensa intentó demostrar que Fish estaba legalmente loco, porque ya, ¿qué más podían hacer? ¿Qué más puede hacer la defensa en este caso? Nada. Presentaron también sus múltiples parafilias, como las alucinaciones religiosas, sus autolesiones, todo eso para declarar que estaba loco. Y también mostraron la radiografía de su pelvis, donde se veían las 27 agujas que estaban clavadas. El jurado quedó así para atrás. y además que estábamos hablando de inicios de los 1900. Sí. O sea, ver esto, no es que ahora nos sorprenda, pero Y acá encontré un dato súper curioso, que uno de los hijos de Fish declaró que su padre comía carne cruda en las noches de luna llena y que su color de piel cambiaba poniéndose más roja y sudorosa. Uy, me dio escalofrío. Uy. Sí, él tenía muchos apodos por toda la cantidad de cosas que hizo. Uno era el maníaco de la luna, como el barba azul moderno, el demonio orgiástico, el vampiro de Brooklyn. Tenía muchos apodos. el hombre gris me gusta El más. hombre El hombre gris gris. es un buen, Es más es un buen elegante. apodo, sí. Bueno, y sí también estaba lo del hombre gris por la apariencia que tenía y porque muchos años había sido buscado como el hombre gris. Bueno, la fiscalía argumentó que era un hombre que planificó fríamente los secuestros, por lo menos el de Grace, estaba planificado. Mm. Que usó nombres falsos, que evadió a la policía durante años, o sea, y él dijo, él es perfectamente consciente de sus actos. Y el propio Fitch reconoció que él había planeado todo eso, o sea, no era solamente que llegaron a esa conclusión. Mm. Y eso era prueba suficiente de que sabía lo que hacía y que el jurado deliberó un par de horas y dijo, es culpable. Tiempo después se supo que el jurado concluyó que Fitch estaba efectivamente loco, pero coincidían en que un asesino de ese calibre no podía seguir con vida. Cuando escucharon la sentencia, porque fue sentenciado a muerte, Fish se desplomó sobre la mesa. Pero minutos después le preguntaron qué pensaba de su condena y dijo, qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. Para un masoquista, torturarlo no es un castigo, ¿o sí? No, No, pues lo que es pasa un es que disfrute. también hay un tema ahí de qué tipo de dolor es el que te genera placer. Yo no sé si el dolor de la electricidad no es el mismo que el dolor de cortarte el cuerpo. Yo no sé si la silla eléctrica le genere placer a los masoquistas. Aquí
es un dato que habrá que averiguar, pero yo entiendo que son tipos de dolores diferentes. Bueno, No lo sé. lo Yo que creo es, que no. lo que es, sí sabemos es que el 16 de enero de 1936, Albert Fish se sentó en la silla eléctrica de la prisión, recibió la primera descarga y hubo un cortocircuito. Creen que fue causado por la cantidad de agujas que tenía clavada en el cuerpo. Pero en ese momento, luego de recibir el primer cortocircuito, él eyaculó. Brutal. Igual esto suena más a mito urbano que a realidad, Sí, porque ¿cómo saben que eyaculó? Porque se manchó, po. No sé. Bueno, ya. Tuvieron que electrocutarlo una segunda vez, donde efectivamente ahí ya fue declarado muerto. Es como la caracterización de un demonio en la historia. Es como, estaba disfrutando esto. Sí, ¿Sabes cuál? ¿Quieren saber cuáles fueron sus últimas palabras? ya. Ni siquiera sé por qué estoy aquí. Ya, po. No Brutal. entendió el amigo. La verdad es que nunca mostró remordimiento de lo que hizo. Eso igual es un dato complejo. Complejo el caso. Sí. Hasta aquí llegamos, ¿no? Hasta aquí llegamos Esta con es su la muerte. historia de Albert Fitch. ¿Tenemos el año en que murió? Sí, lo dije, fue en 36. el 36. 1936. Ya, empiezan a pensar sus notas. Yo voy a comentar. Primero, es un caso súper particular porque por un lado tú tienes como una infancia donde estás viendo rasgos antisociales. Tú podrías decir, mira, acá se está formando un psicópata, pero después analizando la trayectoria previa de su familia, que hay un montón de trastornos mentales y que además él después presenta alucinaciones, uno también podría decir, oye, quizás este tipo efectivamente estaba loco. Entonces, es rara la impresión que puedes tener de esta persona. ¿Era realmente malo o estaba loco? ¿Cuál es el análisis final? Independiente de que hizo muchas cosas que tú decís, este tipo era malísimo. Pero, por ejemplo, si lo comparamos con el vampiro que vimos en un caso pasado, Él mataba Él- descontroladamente. y él estaba claramente loco, él lo hacía por una necesidad. Yo necesito sangre para vivir. Claro. En cambio, él es como que hubiese llegado a la mitad de la psicopatía y a la mitad de la esquizofrenia. Es que tal vez Eh, lo juzgamos más duro a él porque él bebía sangre, en este caso, si hablamos como comparar vampiros, el caso que vimos hoy lo hacía para placer sexual. En cambio, el otro lo hacía porque decía que si no bebía sangre Iba iba a morir. Entonces, Claro. por eso yo tiendo a ser más dura con este caso, o sea, en el lado de vampiresco. Pero igualmente podrías decir que tiene un trastorno mental y que eso hace que sea menos malo. Sin embargo, igual tú después ves que en sus delitos hay planificación, hay conciencia. Recuerden que tener un trastorno mental no necesariamente te hace inimputable. Lo que genera es ver, bueno, esta persona estaba consciente o no de lo que estaba pasando. Y es capaz de diferenciar lo correcto de lo incorrecto, presenta empatía, hay un montón de factores. Mi impresión acá es que se dio una mezcla súper particular de dos cosas. La primera, una persona con rasgos antisociales, que además tenía rasgos genéticos asociados a enfermedades mentales, y ambas como que se potenciaron. Porque este tipo tiene todo. Tiene canibalismo, tiene vampirismo, todo. tiene abuso de niños, tiene... No las nombramos sadismo, todas, pero masoquismo. tiene como 18 patologías. Claro, mi impresión es que... Él como come que caca también. Es como que las alucinaciones potenciaron los rasgos antisociales y el tipo terminó haciendo de todo. Sí. Yo no diría que era una persona plenamente cuerda, estoy completamente seguro, de hecho hay alucinaciones, y eso para mí le quita grados de maldad. No Pero obstante, es que sí tenía muchas cosas que son efectivamente de una mala persona. Estoy tratando de hacer el análisis objetivo, más allá de lo indignante que es todo lo que hizo. Hay cosas que, hubo planificación. por ejemplo, la planificación, el tema de las cartas a mí me llama mucho la atención, como la necesidad de enviar las cartas a las familias. No sé, les dejo a ustedes la palabra porque voy a escribir mi nota. Adelante. Yo les cuento de que hay más cartas, hay un poco más de detalles, pero traté de sacar todo lo relevante del caso para que se puedan hacer una idea de cómo era este hombre. Y lo dudé harto en si es que poner cosas tan explícitas o no, porque a mí por lo menos me causó una repulsión al momento de que conocí este caso. Sí, yo creo que igual este tipo es bastante mal. Claro, yo incluso acostumbrada, yo leo mucho terror, y aún así este caso a mí me impactó un montón. Yo lo encuentro bastante malo. Es bastante malo.
Pero sí, me pasa que para mí sigue siendo más malo, por ejemplo, Issei Sagawa. El que era una persona consciente, que no tenía no tenía patologías como psiquiátricas. O sea, volvemos a, como para dar contexto, a que tiene en este caso como una excusa o estar alguna enfermo. justificación porque tuvo una infancia dura. No, yo no, infancia dura. El tipo está loco, o sea, tenía distintas patologías. Po. A ver, convengamos que le causaba excitación sexual el dolor. Dar y recibir. Y eso ya implica que él, para poder vivir de manera natural, como una persona que se excita y tiene como necesidades normales de los seres humanos, necesitaba infligir y recibir dolor. Eso ya te complica la vida. Sí. Ya te hace... Y además tenía trastornos mentales. Por lo tanto, ¿cuánto le puedes pedir que se contenga? Yo creo que es importante hacer la diferenciación de qué tan malas fueron las cosas que hizo, que si tú me preguntas qué tan malas fueron las cosas que hizo, claramente el tipo es lo peor, a qué tan malo es él realmente. Sí, hizo muchas cosas malas. Hay gente que ha hecho cosas menos malas que yo le pondría una nota más alta porque estaba mucho más consciente de lo que estaba haciendo. Sí. A mí este tipo me da la impresión de que es una mezcla de antisocial con esquizofrénico, con patologías, con una infancia difícil. Como que hay una mezcla de demasiadas cosas que se juntaron donde no tengo nada de pena por él, pero me cuesta imaginarlo como una persona así como pensante. Siento que es mucho más impulsiva. De hecho, creo que no lo descubrieron antes solamente por la época. Porque Sí. tampoco hay una mente criminal acá. Pues no es como que... O sea, el tipo dejó botada una bolsa con una sierra. Yo Sí. creo que es una persona súper mala, pero es una persona que desde niño creo yo que debería haber estado en un lugar, hospital psiquiátrico, como interno. Te vas más por la hipótesis de que estaba loco. Sí. Pero el haber estado suelto creo que lo hace un criminal terrible y peligroso. Lo que pasa es que no cumple con todos los elementos de una persona que tiene esquizofrenia, por ejemplo. Es como que llegó hasta la mitad del camino, no sé cómo explicarlo. ¿Qué le Como que, falta? la constancia de las alucinaciones, pues él tenía momentos en que estaba muy lúcido. O sea, para ser esquizofrénico tienes que tener una constante de alucinaciones. Claro, y además hay otros factores, hay diferentes elementos con los que tú vas cumpliendo. El tipo de alucinación, la constancia, el qué es, cómo convives tú con esa alucinación. Hay varios elementos. En el caso de él es como que entrara entre momentos como psicóticos y momentos racionales. Es como que entrar y saliera. Pero sin duda tiene patrones antisociales desde niño. O sea, él es mala persona sin ninguna duda porque desde pequeño se están observando estos rasgos. Otra gente que hemos visto no los tenía. Él siempre tuvo estos rasgos. O sea, no podemos culpar solo a los factores mentales de su conducta, sin ninguna duda. Y además Sí. veamos la época donde nació. Tal vez si alguien nace con esos gustos en estos años, igual hoy en día yo creo que existen grupos de sado donde se puede practicar Ya. esto con consentimiento. Sí, yo creo que también eso es súper importante. No satanicemos ni el sadomasoquismo ni el masoquismo. Me imagino que si hay gente que nace con esa tendencia, hoy día hay maneras más sanas de llevarlo. ¿Sí? Sí. Debe haber. Pastilla y terapia. Ya, nota. Electrochoc. No, mentira, yo no. Y ¿Nota? electro- Ya, vamos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Oh, tenemos ¿Cómo vamos? 9.3, Oye. 8.9. 9.3. ¿Qué onda? Y lo estamos poniendo al mismo tiempo, así que no Se nos están estamos copiando copiando. nomás. No, No, está estamos bien. copiando la tarea. Está bien. Saquémosle el promedio. Sí. A mí me dejó dando vuelta el último caso que le pusimos nota muy alta. Y yo dije, en realidad, si consideramos que el día del diablo, hay que bajar un poco hay que exigir un poquito más a la gente mala. Por eso mi 8.9. Siento que está al borde del 9, pero 9.2. pero 8.9 para mí está bien. 9.3 para mí también está bien. Es como que es malo, pero no es el más malo que hemos visto. No es el más malo al que yo he votado. No, tú soy la reina de los 10. Sí, no es el más malo. Ya. ¿Algún comentario para finalizar? Saludos para Irlin. Ay, sí, la Irlin nos dijo que le mandáramos saludos, porque Sí, nos ella está escucha. escuchando. ¿Quién es Irlin? Nuestra best of friend queen de las uñas. Sí, Ya. un artista. Saludos para Irlin, Sí, entonces. sí, que está escuchando, se está poniendo al día y dijo, por favor, mándame saludos. Y Ya, pero regresa. va a tener que llegar al capítulo 20, No, sí, ya está casi. Está casi. 21 ¿no? Sí. Ya.
Sería todo. Mándennos más casos porque Sí, este fue uno sugerido por ustedes. sí. Y recuerden, las malas personas están más cerca de lo que ustedes piensan. Chau, chau. Chau.